Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a World Football Summit esta amable invitación para participar en este evento. Permitidme también que dé las gracias a todos los jugadores que nos han permitido y nos permiten trabajar con ellos y acompañarles en este fantástico camino que es su trayectoria profesional. Os hablaremos de ello en esta ponencia. Antes de dar paso a mi hijo Ferran, con el que tenemos esta empresa, GoUpPlayers, para que os hable de qué es GoUpPlayers, cuál es nuestra metodología de trabajo y algunos casos de jugadores con los que hemos y estamos trabajando todavía, permitidme también hacer una muy breve presentación de dónde nace, cuándo nace y sobre todo por qué nace GoUpPlayers, con la intención precisamente de aportar al jugador todo aquello que necesita para conseguir su mejor versión. El fútbol es un juego y en el juego hay dos elementos absolutamente imprescindibles. No hay juego, no hay fútbol sin balón y sin jugador. Sin esta circulación de balón y sin estos movimientos del jugador a través del terreno de juego, cuando su equipo tiene balón y cuando no lo tiene. Sin más, sin balón no hay fútbol, sin jugador no hay fútbol. Al jugador se le observa, siempre está observado. En el mercado, en la industria del fútbol, hay fichajes, hay ventas y hay muchos datos sobre el jugador. Sobre todo de aquellas acciones en las cuales el jugador es actor directo. La mayoría de los datos son precisamente referidos al jugador cuando tiene una acción directa en el juego. En GoUpPlayers pensamos, ¿cuál es el valor del jugador? ¿Qué define el valor de un jugador, el auténtico valor del jugador? Estamos hablando de la industria del fútbol. Creemos que efectivamente es el rendimiento. Pero, ¿qué rendimiento saca el jugador de sus talentos, de sus cualidades innatas? De este talento que se le supone al jugador y, por lo tanto, pues este rendimiento es el que nos dará este valor de mercado del jugador. Son preguntas que nos hacemos en GoUp. Y otra pregunta, ¿cómo aumentamos el valor y el rendimiento de un jugador? No solamente saber el qué, sino principalmente el cómo, la respuesta a este qué. ¿En qué hemos centrado nuestro trabajo en GoUp? En el asesoramiento táctico individual del jugador profesional de fútbol. Porque durante muchos años he trabajado en fútbol base para que el jugador aprenda a hacer cosas. Pero en GoUp nos planteamos no ver lo que hace, sino que el jugador pueda llegar hasta lo que realmente puede hacer. En función de su talento, en función de sus cualidades, este es nuestro trabajo. La optimización de todo esto que al jugador le lleve a su mejor versión. La excelencia. Somos exigentes, queremos la máxima exigencia para el jugador y también para nosotros. ¿Dónde nace GoUp y cuándo? En realidad, digamos, yo creo que nace ya cuando me incorporo a Barcelona en los años 70 y tengo la enorme suerte de tener como entrenador a un auténtico maestro, a alguien que nos inculcó conceptos y fundamentos absolutamente básicos en fútbol y que siempre he dicho que me permitieron poder llegar a jugar en el primer equipo del Barcelona y tener a grandes jugadores a mi lado como Rexach, Asensi, Migueli, Neskens y especialmente pues Johan Cruyff, ¿no? Un auténtico maestro.
Yo creo que allí nace realmente esta vocación del trabajo individual con el jugador. Cuando termina mi etapa como jugador, en los años 80, empieza mi etapa como entrenador, 20 años trabajando en el fútbol base. Dediqué muchísimo esfuerzo y tiempo a estos trabajos individuales con el jugador. El fútbol es un deporte colectivo, sin duda, pero sobre todo es la suma de todos los talentos y esfuerzos individuales de cada uno de los jugadores. Dediquemos tiempo a estos jugadores, dediqué muchísimo tiempo a todos estos jugadores. Jugadores que algunos llegaron, otros no, otros han llegado a la excelencia, como es efectivamente Xavi, Luis García, Iniesta, Puyol, Víctor Valdés, Óscar García, Albert Celades, Iván de la Peña, un montón de jugadores que han llegado arriba, que han sido un ejemplo futbolística y personalmente dentro del terreno de juego. Haber colaborado en esta formación es mi mayor satisfacción, sin lugar a dudas, ¿no? Pero incidí siempre en este trabajo individual, porque siempre he pensado precisamente que el equipo está formado por las aportaciones individuales de cada uno de los jugadores. Me fui del Barcelona y en el 2011 Andoni Zubizarreta, director deportivo, y Pep Guardiola, que era el entrenador, me llamaron para abrir el área de metodología. No existía el área de metodología en el Barcelona, había una idea ya, evidentemente, que la trajo Johan en el 88, pero no existía un área de metodología. Entonces, durante 7 años, hasta el 2018, fui director de metodología de fútbol en el Fútbol Club Barcelona. Fue un honor para mí y seguí incidiendo muchísimo en los entrenadores para que pusieran su foco en este trabajo individual, en la mejora individual de los jugadores. Porque es la mayor satisfacción de un entrenador, sobre todo si estamos hablando de fútbol base. Pero también a nivel profesional, y la muestra la tenemos en el trabajo que realizamos en estos momentos. Anteriormente, cuando todavía no estaba en esta segunda etapa en el Barcelona, en el 2007 tenemos nuestra primera experiencia fuera del Barcelona, a nivel de asesoramiento. Y la tenemos con un jugador con el que teníamos una muy buena relación, Carles Puyol. En un momento en el que el equipo no andaba bien, él estaba cuestionado, se cuestionaba su inteligencia táctica, su capacidad técnica, no se ponía en duda su fuerza, pero ya tenía 30 años, en el 2007, 30 años, ya era capitán del Barcelona desde hacía muchos años, también de la selección, pero se cuestionaba todo esto, ya es el final de su etapa. Y le propusimos trabajar con él para mejorar algunos aspectos de su juego, para hacer callar a todas estas personas que ya no creían en él, cuando nosotros habíamos vivido con él todo su trayecto, toda su trayectoria profesional y sabíamos lo que había hecho y lo que había conseguido. Pasó en 6 meses, de diciembre del 2007 a junio de 2008, de ser cuestionado a ser escogido el mejor defensor de la Eurocopa 2008 en Austria y Alemania, y España quedó campeona de la Eurocopa. Seguramente algunos de vosotros lo recordaréis. Y él entonces públicamente dijo: agradezco muchísimo este trabajo que han realizado conmigo estas personas, amigas mías. Me han aportado muchísimo, me han hecho descubrir cosas que a mis 30 años no conocía y me han hecho mejorar cosas de las que yo no era consciente que conociera lo suficiente. Aquí en realidad nace GoUp. Aquí creamos con Ferran GoUp Players porque nos dimos cuenta de la enorme importancia que todo eso tenía. Yo lo había de alguna forma descubierto durante toda mi etapa en fútbol base y con Ferran lo descubrimos a través de este trabajo con Carles Puyol. Y desde entonces, pues, hemos trabajado durante todos estos años hasta la actualidad con muchos jugadores. Ahora hablaremos de ellos. ¿Cuál es nuestra misión, nuestro objetivo, nuestro reto? ¿Cuál ha sido desde el primer momento? Y leo textualmente: impulsar y transformar la carrera de futbolistas profesionales. Impulsar y transformar, no es crear, no es enseñar. Ya sabemos, ya vemos lo que hace el jugador.
Queremos impulsar, transformar y optimizar esta carrera profesional, dotándoles de conocimiento y herramientas tácticas necesarias, conceptos, fundamentos. Los fundamentos que son la base absolutamente de todo, los conceptos a partir de los cuales vienen los sistemas de juego, las ideas de juego, los modelos de juego, pero los conceptos, los fundamentos son la base absolutamente de todo. Necesarias para rendir a su máximo nivel. No es jiji jaja, no es mejorar algo, no es entrenar, es rendir al máximo nivel, es conseguir tu mejor versión. Es decir, ya no puedo más, pero hasta aquí puedo llegar, seguro que puedo llegar, consiguiendo a la vez que disfruten y compitan. El fútbol profesional es competición, por descontado, pero también es alegría. Johan nos decía, queremos tener el balón para jugar y disfrutar. Si tenemos el balón, jugamos y disfrutamos. Si no lo tenemos, solo corremos. Es una teoría. No hablo de un ADN muy claro y muy concreto, que yo lo he vivido durante 40 años. No hablo de esto. Hablo de disfrutar jugando. Cuando uno sabe y conoce, disfruta. Si no sabe y no conoce, no disfruta, sufre. Por lo tanto, queremos que el jugador consiga el máximo nivel para disfrutar jugando y compitiendo. A lo largo de todos estos años hemos trabajado con jugadores, hemos acompañado, nos gusta la palabra acompañar, a jugadores de 59 equipos, de 4 continentes, de América, América del Norte, América del Sur, México, Costa Rica, España, por supuesto, Inglaterra, Italia, Alemania, Escocia, Rusia, Rumanía, Japón. Ayer, precisamente, jugaba Japón y 5 de los jugadores de Japón estamos trabajando con ellos. Es curioso, ¿no? Ver cómo realmente es edificante ver que nuestro trabajo tiene su recompensa. Es enormemente gratificante para nosotros, ¿no? Por lo tanto, pues, han sido años de mucho trabajo, pero también de mucha recompensa. Y jugadores que han defendido 9 camisetas nacionales, 9 selecciones nacionales. Como podéis comprobar, esto es una gran satisfacción para nosotros. Es una inyección de moral, queremos seguir trabajando en este sentido, seguiremos trabajando en este sentido, y porque creemos en este trabajo individual. El fútbol es un juego colectivo, pero es la comunicación entre jugadores con talentos individuales, con características individuales y con una necesidad de ayuda por parte de quienes formamos su entorno. Y termino ya mi presentación, antes de dejaros con mi hijo Ferran, con una reflexión. Acompañemos al jugador. Ayudemos al jugador. No prescindamos de él. Toda la industria del fútbol, todo el fútbol, depende del principal activo que es el jugador. Sin jugador no hay nada. Sin jugador no hay fútbol. Ayudémosle. Cuidémosle, es nuestro principal activo. Gracias. Bueno, yo os voy a hablar sobre el método, que no deja de ser una forma de hacer las cosas, ¿no? Nuestra forma de hacer las cosas nace en 2008 por la necesidad o por la situación que se produjo a raíz del trabajo que hicimos con Carles Puyol, ¿no? Entonces, empezamos de forma pionera en 2008, nadie lo hacía, y es un método que ha ido evolucionando gracias precisamente a la interacción con todos estos jugadores, de los cuales estamos aprendiendo constantemente, porque ellos se encuentran en un espacio en el que pueden compartir, en el que pueden sentir, en el que pueden expresarse con libertad sin necesidad de ser juzgados. Entonces, de ese feedback también nace y renace todo este método, ¿no? Un método que al final tiene 3 objetivos muy claros y muy sencillos.
que es, en primer lugar, que el jugador entienda mejor el juego, ¿no? Luego veremos algunos ejemplos. En segundo lugar, que se conozca mejor a sí mismo. El jugador va a estar consigo mismo durante toda su carrera deportiva. Puede cambiar de club, puede cambiar de entrenador, se puede ir a un club y a la selección, pero el denominador común de toda su carrera deportiva es él. El activo más importante es él. Entonces, nosotros trabajamos en pro de ayudarle a que se conozca mucho mejor a sí mismo, ¿no? Y en tercer lugar, pues que tome mejores decisiones, porque al final todo esto va al campo. Si todo me conozco muy bien y entiendo muy bien el juego, pero no tengo la capacidad de transferir eso en el juego, de nada sirve, ¿no? Hemos hablado de rendimiento, con lo cual se trata de tomar mejores decisiones a 160 pulsaciones, no es fácil, ¿no? Por eso decimos que acompañamos al jugador del autoconocimiento al alto rendimiento. Esto es muy importante. Es muy difícil cuando hablamos de alto rendimiento que el jugador no tenga un profundo conocimiento de sí mismo, ¿no? Y podemos hablar de otros deportes, Rafa Nadal, Usain Bolt. Es muy difícil que el jugador, el atleta, el deportista, no se conozca y pueda rendir al máximo nivel, ¿no? Cuando hablamos de la esencia, al final hablamos de lo que decía mi padre, ¿no? El activo principal, el jugador. Y cuando hablamos de rendimiento, hay muchas facetas que intervienen en el rendimiento. ¿Cuáles son todas estas? Pues evidentemente pues todo lo que es la parte mental, todo lo que es la parte condicional o la parte física que te permite poder ejercer ese deporte, la parte de nutrición, la parte de recuperación que te permite, ¿no? Hay muchos artículos que hablan de que en ciertas ligas se recupera y en otras se entrena, ¿no? Entonces la recuperación es tremendamente importante, pero muchas veces esta, que es la nuestra, se deja de un lado porque se interpreta que muchas veces dentro de un equipo técnico esto ya se hace, y no es así, ¿no? No es así, es pero no es, ¿no? Ahora veremos ejemplos. Entonces, nosotros abordamos la parte táctica, pero evidentemente el hecho de trabajar de forma interdisciplinar, es decir, pues estar en contacto con el coach del futbolista, estar en contacto con el nutricionista, es tremendamente importante porque al final estamos poniendo en el centro del foco al jugador. Entonces, todo lo que sea necesario para ayudar a este jugador a jugar mejor y a rendir al máximo nivel, tenemos que meternos todos y trabajar para ayudarle a que eso suceda, ¿no? El jugador es el resultado de sus hábitos sostenidos a lo largo del tiempo. Podríamos tachar la palabra jugador y podríamos poner ser humano. Es lo mismo. Es decir, somos aquello que hacemos, aquello que pensamos, aquello que decimos de forma congruente, pero a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, aquí se derivan dos palabras muy importantes, porque nosotros nos toca acompañar al jugador durante diferentes escenarios, durante diferentes momentos de su carrera, ¿no? En primer lugar, cuando hablamos de hábitos, de buenos hábitos. Y cuando hablamos de buenos hábitos, a lo que a nosotros nos toca son los hábitos tácticos, es decir, aquellos patrones de conducta que el jugador, aquellos comportamientos que el jugador tiene dentro del terreno de juego. Y cuando hablamos de sostenidos a lo largo del tiempo, hablamos de a lo largo de un partido, no vale jugar bien 70 minutos, no vale, hay que jugar bien 90 minutos, ¿no? Sostenidos durante varios partidos, tampoco vale jugar bien contra los equipos de media tabla, hay que jugar bien contra los buenos, los de arriba, ¿no? Y sostenidos a lo largo del tiempo en diferentes contextos. ¿Por qué? Porque el jugador va a cambiar de equipo, el jugador va a cambiar de entrenador, se va a ir al equipo y a la selección y a lo mejor puede que cambie de posición o puede que cambie el contexto de juego. Entonces hay que ayudar al jugador a que estos hábitos tácticos se sostengan en el máximo rendimiento a lo largo del tiempo en estos tres diferentes momentos, ¿no? Y este fue el caso de Carles Puyol, ¿no? Hablamos de Puyol y todo el mundo pues pensamos central. No, es que Carles Puyol, cuando empezó a jugar, empezó como interior derecho en el Barça B.
Y cuando llega Van Gaal al Barça, le dice, oye, como veo que trabajas mucho y eres muy sacrificado y en lugar de meter 4 en el centro del campo vamos a jugar con 3 y este de aquí pues va a ir hacia atrás, ¿por qué no te pones tú? Entonces, Puyol pasó de centrocampista, ojo, aquí detrás de este jugador hay 4, detrás de este ya no hay ninguno. Los comportamientos cambian absolutamente, ¿no? Y a lo largo de su carrera acabó jugando de central, no solamente en el Barça, sino también en la selección española. Contexto distinto, cambios de posición, y esto es la carrera de uno de los mejores centrales de la historia del mundo del fútbol, ¿no? Imaginaros todo el resto. Por eso cuando hablamos de proceso, que es la clave de nuestro trabajo, el proceso, hablamos de los 4 conocimientos, las 4 patas. Mi padre lo decía. Gracias. Mi padre lo decía, ¿no? Un jugador que sabe juega mejor, ¿vale? Pues si estamos hablando de saber, estamos hablando de conocimiento. Lo primero que necesitamos hacer es conocer nosotros al jugador. Cuando nos llega un jugador, hacer un análisis muy profundo, un registro muy profundo de todo aquello que sucede, no solamente dentro del campo, sino quién es, porque tenemos una persona delante, no solamente tenemos un jugador. Eso nos permite compartirlo con el jugador, porque esto es muy importante, que el jugador se reconozca. Oye, he visto esto, que tienes estos hábitos de conducta. ¿Por qué haces esto? Hay muchas veces que al jugador no se le pregunta. A veces es porque tenía molestias, otra vez es porque yo pensaba que mi compañero haría esto y no he hecho esto, ¿vale? Entonces, hay que poner al jugador como parte principal del proceso, y eso nos permite poder desarrollar un plan de trabajo a medida en el contexto en el que está, a la posición que juega, al jugador que es, etcétera. Buscamos rendimiento. Entonces, esto nos permite poder hacer un asesoramiento absolutamente individualizado. Y aquí es cuando empezamos a hablar de fútbol y el jugador comparte y nosotros hablamos. Entonces, establecemos el plan de ejecución, ¿no? Pero ¿qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es llegar aquí. Es decir, el jugador en el minuto 70, en el minuto 30, en el minuto 90 y lo que sea, las decisiones que tome las va a tomar él. Y tiene que decidir con fatiga bien, y a veces no bien, la mejor opción, ¿no? Es escoger la opción buena, no, la buena no, la mejor. Entonces, si el jugador no tiene un profundo autoconocimiento de sí mismo, es muy difícil que dentro del terreno de juego tenga un proceso de reflexión que le haga cambiar ciertos patrones de juego, ¿no? Por eso buscamos autonomía en el jugador, que el jugador sea autónomo. Y por eso, una de las grandes frases célebres, y creo que todos los que somos padres lo podremos saber, que es que el mayor regalo que podemos hacer a otra persona no es mostrarle nuestras riquezas, sino hacerle ver las suyas propias. No solamente hacérselas ver, sino que se dé cuenta y que realmente lo experimente en primera persona, y decir, hostia, ¿cómo he mejorado? Qué bien que hago esto. Es muy difícil conseguir el máximo rendimiento sin empoderar al jugador. Entonces hay que trabajar desde el empoderamiento, evidentemente, desde la exigencia, cuando es que sí, cuando es que no. Pero es muy difícil jugar bien si no eres capaz de reconocer aquello que haces bien, ¿no? Por eso decimos que en este proceso de asesoramiento individualizado la gente habla de análisis. No es análisis. No es análisis. Una cosa es analizar y la otra es asesorar. Cuando hablamos de analizar, pues bueno, puede haber un método de observación, una forma de registro, una metodología a la hora de organizar la información. Bueno, la reflexión también nos lleva pues, a ver ciertas cosas, bueno. Pero cuando hablamos de asesorar, y volviendo a lo que decía anteriormente, que tenemos una persona delante que juega fútbol, estamos hablando de que a veces hay que transmitir desde el conocimiento.
pero a veces hay que escuchar al jugador desde la humildad. A veces hay que entender, porque no todos los momentos son iguales, desde la empatía y desde la adaptabilidad, pero también hay que exigir, lo hemos dicho antes, esa pequeña franja que hay entre lo que hace y lo que podría hacer, ahí es donde trabajamos. Entonces, hay que exigir, es rendimiento. Hay que estar. Nosotros trabajamos con jugadores de otros países. Si son las 12 de la noche, por cambio horario, hay que estar. Pero también hay que dar espacio, porque el jugador también necesita esta frecuencia, ¿no? Hay que decidir desde la profesionalización de nuestra profesión, pero también hay que sugerir. No lo que decimos nosotros es lo mejor, porque el jugador es el que juega, ¿eh? Hay que tener la seguridad a la hora de comunicar al jugador. Tenemos jugadores que juegan Champions. El discurso les tiene que convencer, pero también hay que ser autocrítico, porque a veces las cosas no suceden como habíamos planeado. Pero eso, como hablábamos de proceso, no pasa nada. Y forma parte del crecimiento y del desarrollo del jugador, ¿no? Y evidentemente, la especialización. Hay que saber mucho de lo tuyo. Pero también hay que tener en cuenta que el rendimiento es interdisciplinar y que otras disciplinas nutren y nos ayudan muchísimo a entender, a ver al jugador desde otras dimensiones que desde la propia especialización muchas veces no se tendrían en cuenta, ¿no? Porque lo que queremos generar, evidentemente, son estas adaptaciones contextuales, lo hemos visto. El jugador puede jugar en diferentes equipos, diferentes selecciones nacionales, el contexto cambia, necesitamos que el jugador tenga capacidad de adaptación a estos contextos. Adaptaciones posicionales, lo hemos visto con Carles Puyol, y adaptaciones tácticas. Es que el entrenador en el partido de hoy me pide X y la semana que viene a lo mejor, por cómo juega el rival o lo que sea, me pide Y, pero resulta que la Z es siempre la misma, que soy yo. Entonces, todo esto está en el mismo saco, ¿no? Y vamos a compartir algunos ejemplos de algunos jugadores, de adaptaciones contextuales. Marc Bartra, hoy tenía que haber estado aquí, nos alegramos porque, pues bueno, está, es un paso en su carrera, pero si hubiera seguido en el Betis, él hubiera estado aquí con nosotros hoy. Todos estos equipos, selección española, adaptaciones a contextos, a culturas distintas. Alemania no es lo mismo que Barcelona, no es lo mismo que Sevilla, no es lo mismo que Turquía, ¿no? Vamos a ver aquí algunos ejemplos, ¿no? Aquí, desde un punto de vista táctico, una situación en la que él tiene que dar prioridad a lo que pasa delante de él como profesor. Él aparecerá por aquí. En esta situación, tiene que salir a defender a este jugador. No hablaremos tampoco muy a nivel táctico, pero simplemente cuando hablamos de prioridad defensiva, por ejemplo, priorizar en esta situación lo que sucede delante. Contexto distinto, liga distinta, no es lo mismo liga española que liga alemana, Bundesliga, Bayern de Múnich, entrenador distinto. Él está jugando aquí, central izquierdo, y veréis que en esta situación la prioridad no estará delante, sino que su comportamiento estará en anticipar el posible pase a la espalda que se produce y por lo tanto tiene que defender este posible pase que, pues Thiago, cuando no tiene nadie que le presiona, normalmente tiene buenas ideas, ¿no? Mismo jugador, distintas ligas, distintos comportamientos, ¿no? Aquí hay un ejemplo de una conversación que hicimos, lo podéis ver en nuestro YouTube, donde él precisamente explica todas estas variables tácticas y estas adaptaciones contextuales, ¿no? Otro caso, el de Gerard Deulofeu. Bueno, iba a decir, lo queremos mucho, pero es que queremos mucho a todos, ¿no? Pero porque llevamos muchos años trabajando con él, ahora está en un momento espectacular de su carrera, pero es lo que decía mi padre, ¿no? Si es el activo principal, vamos a ayudarles. Vamos a ayudarles, que lo que saben hacer lo hacen bien. Lo que pasa es que a veces les cuesta un poco más, pero no pasa nada, ¿no? Cuando estaba en el Everton, jugaba de extremo derecho. En el Barça, pues bueno, estuvo jugando algunas veces de extremo, otras veces de delantero, otras veces extremo izquierdo. El sistema cambia.
Se va al Milan y juega de extremo izquierdo toda la temporada y llega, claro, estamos hablando también cambios de ligas, pero llega al Watford y juega aquí. Por primer lugar en su vida tiene que jugar dentro. Jugar dentro es distinto que jugar fuera, ¿no? Entonces, sistema distinto, por fuera solamente estaban los carrileros y él tiene que jugar aquí. Y ahora pues está jugando de media punta, en esta función que le llaman en Italia de trecuartista, y el caso es que el año pasado terminó siendo el máximo asistente de la Serie A, y a día de hoy creo que está, bueno, el Udinese van terceros o cuartos, creo, y está siendo el máximo asistente también de la Serie A. Entonces, un jugador que siempre había sido delantero, ¿cómo puede convertirse en asistente? Pues precisamente por estas adaptaciones, ¿no? Veremos algunos ejemplos. Pero claro, estamos hablando de que este año, incluso en el Udinese, está jugando de trecuartista, misma posición pero triple función. ¿Por qué? Pues porque a veces tiene que caer a banda, a veces tiene que dar profundidad cuando el delantero baja, pues ocupar estas zonas en máxima profundidad, y a veces, cuando estos jugadores, por lo que sea, se abren a banda y se crea mucho espacio aquí, tiene que aparecer y bajar pues como una función de centrocampista. Entonces, ostras, tengo que jugar en 3 posiciones, 3 comportamientos en un mismo partido, que pasan muchas cosas. Bueno, tranquilidad, ¿no? Entonces, esto, si no hay proceso, es muy difícil. Si no hay autoconocimiento, es muy difícil conseguir rendimiento aquí. Y un ejemplo, ¿no? En este caso, como delantero media punta, él está aquí y veréis que tiene que bajar a recibir, apareciendo a la espalda de los centrocampistas, dando esta continuidad, pero también atacando y buscando esta profundidad al equipo, ¿no? Aquí lo veremos en banda izquierda, como delantero. Ya no está bajando en el centro del campo a dar estas salidas, sino que lo que está haciendo es jugar desde la profundidad en zonas de delantero centro y generar estos movimientos como delantero centro. Y hay que rendir, ¿eh? Y otro ejemplo, pues aquí, ¿no? En el que él cae a banda y tiene que ejercer una función de extremo. Esto es esta semana, que jugaron contra el Inter. En el cual pues dio la asistencia del tercer gol, ¿no? Claro, pues bueno, mismo jugador, distintas posiciones, mismo equipo, distintos entrenadores. ¿Qué genera todo esto? Mi padre lo ha dicho antes, ¿no? Cuando hablamos de fútbol, el fútbol es un juego. Sin futbolistas no hay fútbol. Y sin fútbol no hay business, no hay negocio, ¿no? Todo esto al final, igual que cualquier ser humano, ¿no? Cuando te desarrollas a nivel individual, cuando eres mejor que lo que eras antes, esta revalorización aumenta a nivel de mercado, ¿no? Y volviendo a los inicios, hemos hablado de scouting, fichajes, ventas, de data. ¿Qué define el valor de un jugador? Bueno, muchas cosas, ¿no? Pero lo realmente importante es que el valor depende de aquello que el jugador haga dentro del terreno de juego. Si lo que hace lo hace bien, el valor aumenta, y si lo que hace mal, pues el valor decrece, ¿no? Entonces, la relación que se establece entre valor y rendimiento es tremendamente importante, ¿no? Aquí, en nuestro caso, a lo largo de todos estos 15 años, con todos los jugadores hemos tenido un incremento total de valor de mercado de 432 millones de euros, sumando todos los jugadores, un promedio por jugador de 4,8 millones de euros, ¿no? Algunos más, otros menos, evidentemente, hemos tenido jugadores de todo, jugadores que los compra un equipo o un club con más potencial económico,
con más necesidades en un mercado, por necesidades en la posición, por lo que sea. Lo que está claro es que si el jugador invierte en sí mismo, si el club invierte en los activos que son los jugadores, está claro que la revalorización de estos activos crece, ¿no? Entonces, bueno, esta es nuestra experiencia, nuestro caso con jugadores y por ello, volviendo al inicio, pues agradecidos, ¿no? Agradecidos de que nos den la oportunidad de acompañarles, porque es que el negocio es eterno, pero la carrera de un jugador no es eterna, dura muy poco. Entonces, lo que podamos hacer, lo tenemos que hacer en muy poco periodo de tiempo. Vamos a por ello, ¿no? Y nada más, pues agradecer a todos vuestra asistencia, a la organización por darnos la oportunidad y el espacio de explicaros lo que hacemos y lo que sentimos. Así que muchas gracias.